invito a buscar en sus Biblias el libro de San Mateo. Ya nuestro hermano Freddy pues le dio lectura, pero es el texto en el cual nos vamos a basar y vamos a leerlo nuevamente. San Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Cuando lo tenga, me puede decir un amén y le damos lectura. San Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Bien, antes de leerlo, pues vamos a invocar la presencia de nuestro Dios para poner en sus manos la lectura de su palabra. Oremos. Querido Señor y amante Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. A esta hora, Señor, te damos gracias porque nos permite estar reunidos en tu iglesia con el fin, Señor, de presentar tu palabra. Te pido, Señor, que tú me ayudes a hacerlo de la mejor manera y a mi hermano, Señor, que les des la facilidad de poder retener el mensaje y ponerlo en práctica. Gracias, Señor, por todo. Bendícenos, tu palabra va a ser presentada, sé tú el que la diriges. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice que el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2, al tercero 1. A cada uno según su capacidad y se fue lejos. Así de que, hermanos, aquí tenemos la manera como Cristo Jesús esa persona. Cristo Jesús, al ascender a los cielos, simboliza a este personaje que se fue lejos. Él se fue y nos dejó acá. Los siervos representan, mis hermanos, a cada uno de aquellos que hemos aceptado su palabra y que recibimos esa encomienda de nuestro Señor Jesucristo para poder poner en práctica los ministerios o los dones que Él nos deja. Y los dones, pues esa capacidad o esa capacitación que Cristo nos da para realizar la obra. Así es que el tema de esta mañana yo lo he titulado ¿qué has hecho con tus dones? Está diferente que ahí. ¿Por qué? Porque ahí en este pasaje la palabra talento no se refería directamente a los talentos de nosotros, sino a una moneda que se usaba en ese tiempo respecto se usaba en esa época. Por eso yo le puse ¿qué has hecho con tus talentos? Con tus dones, perdón. Así es que, pero don es también en un talento, ya en nuestra época, cuando se usa para la honra y gloria de Dios, también es un don, ¿verdad? Así es de que aclaramos esa situación. Mis hermanos, cuando Cristo Jesús ascendió a los cielos, le dio una misión a su pueblo. Le dio una misión y es predicar su palabra. San Marcos, capítulo 16, y el versículo, San Marcos 16, nos dice algo bien importante. Ahí está la misión que Cristo Jesús le dio a los apóstoles en ese tiempo y que también nos lo da a cada uno de nosotros. Desde el 15 dice, y les dijo, id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Aquí Cristo le estaba dando una misión a los apóstoles. Ellos creían de que era una misión muy difícil, y en verdad lo era. Pero Cristo Jesús les dio la instrucción de que no se fueran de Jerusalén, porque iban a ser capacitados para poder realizar esta obra. Y exactamente, mis hermanos, el día del Pentecostés, en el aposento alto, Cristo Jesús derramó esos dones espirituales sobre sus apóstoles para capacitarlos y hacer esta obra. Y eso vemos evidencia, porque después de que el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos, dice de que Pedro en una sola predicación bautizó 3,000 personas. Así que la misión que ellos veían difícil antes de recibir estos dones fue sencilla después de que ya habían sido ungidos por el Espíritu Santo. Así de que, mis hermanos, Cristo Jesús, siempre que nos pide que hagamos algo, no nos deja sin la capacitación. Él nos capacita. Y de la misma manera como Él capacitó a los discípulos, también nos capacita a cada uno de nosotros para poder hacer la obra que Él
Él nos ha mandado y para poder ser efectivos en la predicación de su palabra. Pablo ilustra lo que son los dones espirituales con algo bien sencillo de comprender, y él utiliza palabras bien fáciles para que nosotros podamos comprenderlas y practicarlas. Veamos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Efesios. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 4, versículos 7 y 8. Efesios 4, 7 y 8. Allí el apóstol Pablo nos dice algo muy importante acerca de lo que son los dones espirituales. Dice el versículo 7, Efesios 4, 7, dice, desde el 8 dice, porque el ejercicio corporal es de poco valor, pero la piedad aprovecha para todo, con promesa de esta vida y de la venidera. Desecha las fábulas profanas y viejas, dice, y ejercítate en la piedad. Algo que nosotros debemos de poder poner en práctica en lo que son los dones espirituales es el amor y la piedad. Cuando los dones son practicados, los frutos del Espíritu son manifiestos. Y en los frutos del Espíritu está el amor y la piedad, y es lo que cada uno de nosotros vamos a dar a conocer si ponemos en práctica esos dones que Dios nos ha dejado. El Espíritu Santo concede una capacidad especial a cada miembro de la iglesia que le permite ayudar a que la misión sea cumplida. Cuando el apóstol Pablo menciona los dones espirituales y los compara con lo que es un cuerpo humano, él especifica de que el cuerpo tiene muchas partes importantes, partes más visibles y partes que no son visibles. Cada una dice que trabaja de una manera sincronizada. Cada una de las partes de nuestro cuerpo trabaja en coordinación con otra para poder hacer la tarea. Cuando algún miembro del cuerpo se duele, los otros también se duelen con él. Por ejemplo, cuando tenemos una mala digestión, nos duele la cabeza. Cuando el organismo necesita digerir los alimentos, el cerebro tiene que enviar esa fuerza para poder hacerlo. Y así, de esa manera, el cuerpo trabaja en armonía y sincronizadamente. De esa manera el apóstol Pablo explicaba que también así tiene que ser en la iglesia. Cada uno de nosotros hemos sido dotados de cierta capacidad para trabajar en la iglesia. No todos podemos predicar, no todos podemos cantar, no todos podemos tener las habilidades que tiene otro, pero cada habilidad que tenemos, por humilde que sea, es de beneficio para nuestro Dios. Cada función que nosotros desempeñamos en la iglesia, por humilde que sea, es de alta estima delante de nuestro Dios. Por eso, el apóstol Pablo utilizó esta metáfora del cuerpo para darnos a entender de que lo que nosotros hagamos es de mucho valor para nuestro Dios. Es del mismo valor aquel que se para ante un púlpito a predicarle a una multitud, como aquel que abre su Biblia solo a una persona y le enseña la palabra de Dios. Así que, hermanos, de esta manera el apóstol Pablo ilustra. Hay una metáfora, le podemos llamar, que es bastante cómica, pero a la vez da una buena ilustración. Dice que había una persona que usaba lentes. Entonces, ustedes saben de que los lentes son para tener una mejor visión y para poder hacer mejor las cosas. Pero lo extraño, o lo que es un poco cómico, es de que los lentes son utilizados por los ojos, pero la que lo anda es la nariz. Entonces dicen de que la nariz llegó en discusión con los ojos y le dijo: mira, lo siento mucho, yo sé que tú necesitas los lentes, pero ya me cansé de andarlos. Así que por lo tanto voy a hacer huelga y ya no quiero que me andes esa carga encima. Entonces viene los ojos y le dijo: bueno, está bien,
no hay problema, ya no vamos a andar lentes. Así es que la persona se quitó los lentes, la nariz ya no andaba esa carga, pero los ojos ya no veían bien. Entonces vino y cuando la persona iba caminando, como no veía bien, tropezó y se cayó. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Lo primero que se raspó fue la nariz. Así que por lo tanto, la nariz salió afectada por no trabajar en coordinación con los ojos. Es algo que es una metáfora, pero sí a nosotros nos ayuda a comprenderlo. En la iglesia, para que el predicador tenga éxito, tienen que estar también los que cantan, los que dan estudios, los que ordenan, los que ven a los niños que están corriendo. O sea, todos trabajamos en equipo, todos trabajamos coordinadamente. Por lo tanto, no despreciemos cualquier don que Dios nos ha dado. Por eso el tema dice: ¿qué has hecho con tu don? ¿Qué has hecho con lo que Dios ha puesto en tus manos? A las personas del pasaje bíblico, su Señor, antes de irse del viaje, les dio los dones. Se los dio, y cuando Él regresó, llegó el que le había dado 5, y ¿qué le dijo? He ganado otros 5, por lo tanto, aquí tienes lo que es tuyo y otros 5 más. El que había ganado 3, también le dijo, el segundo que había ganado le dijo: 2 me diste y aquí está, lo que gané con ellos, ten. Pero el que le había dado 1, ¿qué fue lo que hizo? No lo usó, lo descuidó, y por lo tanto no había dado ningún fruto, no había hecho la labor que se había hecho. Vamos a dejar el estudio de lo que pasó con el tercero para el final, porque es parte de la conclusión. A lo que quiero llegar es de que nosotros, mis hermanos, tenemos que estar conscientes de que dentro del pueblo de Dios, dentro de lo que es la iglesia, cada uno tenemos algo que hacer. Cada uno tenemos una función, cada uno tenemos un privilegio. Cuando a principio de año se nos asigna un privilegio, a veces nosotros podemos cometer el error de que si no me dejan un privilegio, algo no me han tomado en cuenta. Pero Dios sabe de lo que nosotros podemos hacer, y eso es lo que Él obra en la mente de los que dirigen para que se nos sea asignado. Así que por lo tanto debemos de aceptar lo que Dios nos da y ponerlo en práctica de acuerdo a su voluntad, porque Él dice de que nos da de acuerdo a la capacidad. Dice: y dio a cada uno conforme a la capacidad. Así que por lo tanto es importante que nosotros lleguemos a esa conclusión. Otra cosa que también es importante es de que los dones no son prácticamente algo que nos pertenecen a nosotros como individuos. Dice de que el don es algo que es una herramienta que se nos da en la mano para usarla para beneficio de la iglesia o para la edificación del cuerpo de Cristo, como es llamado. A veces podemos cometer el error de sentirnos superior a otra persona al hacer algo diferente. Y eso es lo que esta mañana queremos pedirle a nuestro Dios que nos ayude, a no vanagloriarnos con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos algo importante para Dios, que la honra sea para Él. Cuando yo he tenido la oportunidad de hacer algo que a la hermandad le agrada y me dicen: hermano, eso estuvo bueno, yo les digo: para Dios sea la honra y la gloria. Porque podemos cometer el error de vanagloriarnos y de querer atribuirnos la gloria para nosotros, y eso no es conveniente. Dice de que por cuanto el Espíritu distribuye los dones como a Él le parece, ningún don debe ser despreciado o pasado por alto. Ningún miembro de la iglesia tiene el derecho de ser arrogante por haberse encargado de alguna función específica, ni nadie debiera sentirse inferior porque se le ha asignado una posición más humilde. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, nos dice algo muy importante. Les invito a buscar ese texto para poder ver lo que nos dice. Primera de Corintios 12, 12. Apoya lo que acabamos de estar comentando. Dice:
Así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son de un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que por lo tanto, el mismo espíritu es el que capacita al que canta, el mismo espíritu es el que capacita a la que dirige la clase de los niños, el mismo espíritu es el que capacita al que predica, al que hace cualquier trabajo para la obra de Dios. Es el mismo espíritu el que lo capacita y es para el mismo propósito, que es edificar el cuerpo de Cristo. Así que por lo tanto, que porque la mano es fuerte no hace una función más importante que los ojos, que porque el corazón bombea la sangre no hace otra función más importante que el hígado, el páncreas o cualquier otra parte del cuerpo. Son órganos que tal vez nosotros no sabemos bien cómo funcionan, pero sabemos que desempeñan una función importante para la edificación del cuerpo. Hay partes del cuerpo que nosotros las cubrimos más, las cuidamos, y hay otras que no, pero eso no quiere decir que sean más importantes. Algunas son más fuertes, otras son más débiles, pero la función es de la misma importancia. Dice que el apóstol Pablo, en los siguientes, él menciona diferentes aspectos, diferentes privilegios de lo que son los dones. Algunos dicen que es predicación, exhortación. Ahí también habla acerca de la lengua, de la interpretación de lengua, del liderazgo. Así de que cada cosa que nosotros hagamos, tengamos en mente de que es dada por el Espíritu Santo para honra y gloria de Dios y para edificación de la iglesia. El apóstol Pedro también está de acuerdo con el apóstol Pablo acerca de lo que son los dones. Y vamos a ver 1 de Pedro capítulo 4, versículos del 7 al 11. Ahí nos dice él algo muy importante que debemos de tomarlo en cuenta para ver cómo él y Pablo están en coordinación con respecto a esta actividad. 1 de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11, nos dice de la manera siguiente: el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios, y velad de oración. Sobre todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Por eso les decía al principio que dentro de los dones hay frutos, y dentro de los frutos, uno de los más importantes es el amor. Porque a través del amor nos vamos a llevar bien con los demás, a través del amor vamos a predicar a las almas que necesitan salvación, a través del amor vamos a ser benéficos con las personas que lo necesitan, y así sucesivamente. El amor es uno de los frutos del Espíritu Santo que más se menciona, porque dice de que las lenguas pasarán, las profecías caducarán, pero el amor permanecerá. Así que por lo tanto es bien importante. Y sigue diciendo: hospedaos unos a otros sin quejas, cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, dispensando fielmente las diferentes gracias de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que da Dios, para que en todo Él sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cómo el apóstol Pablo declara los dones y cómo el apóstol Pedro apoya esa actividad de que cada uno ministre o desempeñe la función o ejercite el don que se le ha sido dado de acuerdo a como Dios lo ha querido. No menospreciemos los dones que Dios nos ha dado. Por eso el tema dice: ¿qué has hecho el don que se te ha encomendado? Es algo que nosotros debemos de meditarlo. Podemos detenernos un momento y decir: ¿qué es lo que Dios ha puesto en mi mano? ¿Cuál es el don que Dios quiere que yo ponga en práctica?
¿Será que lo estoy haciendo de la mejor manera? ¿Será que lo estoy escondiendo? ¿Será que lo estoy descuidando? ¿Será que trato de hacer como Jonás, escaparme de Dios para no practicar el don que me ha dado? La lección de hoy, pues, sin quererlo, me ayudó para poder hacer este tema y ver cómo de Dios no podemos escondernos. Si Dios nos ha dado algo, tenemos que aprovecharlo y tenemos que sacarle el fruto. Tenemos que sacarle ese beneficio, no para beneficio nuestro, sino para gloria y honra de nuestro Dios. Por lo tanto, necesitamos saber de que cuando ponemos en práctica los dones, como decía ya el apóstol Pedro, no es para beneficio de nosotros, sino para beneficio del cuerpo de Cristo. Dice aquí un comentario en el libro Creencia de los Adventistas del Séptimo Día, dice: Dios concede dones espirituales para beneficiar a todo el cuerpo y no simplemente a los individuos que los reciben. Tal como el receptor no recibe el don para sí mismo, así también la iglesia no recibe su totalidad de los dones para sí misma. Dios dota a la comunidad de la iglesia con dones que la preparan para cumplir ante el mundo la misión que se le ha asignado. ¿Cuál fue la misión que Cristo le asignó a los discípulos según lo que vimos en el libro de Marcos? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda la criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando yo he tenido la oportunidad, mis hermanos, de dar un estudio bíblico y de poder ver que las personas bajan a las aguas bautismales, a uno le da como una emoción que hay momentos que se le salen hasta las lágrimas. Yo he tenido la oportunidad de ver personas descender a las aguas bautismales que al principio uno ha visto algo como, ¿cómo le diría? Como difícil. Cuando uno comienza a trabajar con las personas, lo hace con fe. A medida que va avanzando en los estudios, uno ve que la situación está difícil. Pero cuando estas personas cambian de actitud, aceptan el mensaje y descienden a las aguas, uno llega a la conclusión de que solamente Dios, a través del Espíritu Santo, pudo hacer esa obra. Así que, hermanos, los dones espirituales no son para nosotros ni para la iglesia, sino, como dice, son la herramienta que Dios nos da para hacer la obra que Él nos ha encomendado. Y una de las principales obras que nos ha encomendado es predicar el evangelio a las demás personas. Y yo creo de que de la manera que esté a nuestro alcance hacerlo, debemos de ponerlo en práctica. Los dones espirituales no son la recompensa de una obra bien hecha, sino son las herramientas que permiten hacer bien el trabajo. El Espíritu, por lo general, concede dones que son, dice, compatibles con los talentos naturales de un individuo. Si bien los talentos naturales por sí solos no constituyen dones espirituales, se requiere el nuevo nacimiento para que una persona sea llena con la energía del Espíritu. Debemos nacer de nuevo para ser dotados de los dones espirituales. Dice de que cuando nosotros nacemos de nuevo a través del agua y del Espíritu, es en ese momento de que estamos siendo idóneos para poder recibir los dones. ¿Por qué? Porque dice de que un árbol, por ejemplo, un árbol de, vamos a poner la ilustración de manzana. Un árbol de manzana no se le conoce o no se identifica como árbol de manzana cuando da los frutos, sino que da manzanas porque desde que nació el árbol era de manzana. Así también en el aspecto espiritual. Los frutos no nos reconocen lo que somos, sino que si damos frutos es porque hemos nacido y hemos ido creciendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Así de que, hermanos, todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu es capacitado o es idóneo para poder recibir un don de nuestro Dios. ¿Qué don Dios nos va a dar? Solo Él sabe. ¿Cuál es nuestra capacidad? Dios la conoce. Dice de que no a todos nos ha dado o nos va a dar los mismos dones. Él lo va a dar de acuerdo a la capacidad.
Lo importante es ponerlo en práctica y poder dar fruto como Él quiere que se haga. Ahora viene ya lo que es la parte, podemos decir, culminante, y la parte que queremos hacer más énfasis en esta mañana. Las dos personas que hablaba el pasaje bíblico que leímos, San Mateo, vamos a ir nuevamente, San Mateo capítulo 25, versículos 14 y 15, ese no tengo problema porque el hermano lo tiene ahí para que podamos leerlo y analizarlo bien. Dice de que los primeros dos, excelentes, fueron felicitados, recibieron un elogio de parte de su Señor, que en este caso, adaptándolo al aspecto espiritual de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver la condición del tercero. Vamos a ver qué le pasó al tercero que escondió su talento y no hizo la obra que se le había encomendado. Vamos a leer del 14 al 15 y luego después vamos a leer del 26 al 30. Dice el 14 y el 15 que el reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus siervos y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y al tercero 1. A cada uno según su capacidad y se fue lejos. Ahora, del 26 en adelante, dice: su señor respondió al siervo malo. Vamos a ver lo que le respondió a los primeros. El primero le dijo, llegó también el que había recibido 2. Vamos a ver el que había recibido 5, del 20 en adelante. Llegó el que había recibido 5 talentos. Trajo otros 5 talentos y dijo: Señor, 5 talentos me confiaste. Aquí tienes otros 5 talentos que gané con ellos. El Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Cómo se sintió este hombre? Feliz, realizado, complacido y que había triunfado. Ahora vino el que le había dado 2 talentos. A él su Señor no le iba a pedir 5, porque le había dado 2. Prácticamente, si aplicamos el porcentaje, con los 2 que él había ganado, también había ganado el 100%. Prácticamente había ganado igual que el que tenía 5. Y entonces le dijo al que había recibido 2 talentos: 2 talentos me confiaste, aquí tienes otros 2 talentos que gané con ellos. Su Señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Sobre poco me has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora viene el 24. Llegó también el que había recibido 1 talento y dijo: Señor, sabía que tú eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y juntas donde no esparciste. Y de miedo fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Estaba siendo legal este hombre o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo lo catalogaríamos? ¿Estaba robándole? ¿Qué dicen? ¿Le estaba robando o no le estaba robando? Prácticamente, tal vez directamente, literalmente no le estaba robando. Él estaba haciendo prácticamente ¿cómo le llamaríamos? Lo exigido. Bueno, esto me dio, esto me regreso y hasta ahí. Pero Cristo compara a esta persona con aquellos que hemos recibido un talento, hemos recibido un don de nuestro Dios y decimos: bueno, la verdad es de que yo vengo cansado, a mí nadie me paga por esto, así que por lo tanto yo no voy a hacer nada. O sea, no estamos con eso, no estamos haciendo nada malo aparentemente, pero estamos descuidando el don que nos ha sido dado. Y el libro de Santiago dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por lo tanto, si nosotros recibimos la capacidad de hacer la obra y por beneficio propio no la hacemos, estamos siendo como este siervo. Él no se robó el talento, él no lo arriesgó, pero no hizo lo que hicieron nosotros. Ahora veamos el concepto o las palabras que su Señor le dirigió. Su Señor respondió: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y junto donde no esparcí. Por eso debías haber dado mi dinero a los banqueros y yo hubiera recibido lo mío con el interés.
Quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá en abundancia, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo fuera en las tinieblas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, estas palabras, adaptándolas en nuestro idioma, es prácticamente no entrar en la vida eterna. Prácticamente es perder la salvación. Ahora, ¿qué tan importante es poner en práctica los dones, o qué tan peligroso es descuidar el don que hay en nosotros? Por eso la pregunta surge nuevamente: ¿qué has hecho con el don que hay en ti? ¿Lo has ejercitado? ¿Has trabajado con él para edificación del cuerpo de Cristo y para honra y gloria de Dios? ¿O lo has guardado? ¿Lo tienes por ahí en el closet, bajo la almohada, bajo la cama, no sé dónde? Y cuando Cristo venga, le vamos a responder con alguna excusa por lo que no hicimos. Mis hermanos, yo sé de que todos hemos podido caer en este error. Hemos podido cometer algunos errores de acuerdo a este aspecto de los dones. Algunos tal vez hemos sido débiles en creernos superiores a otros por el don que tenemos. Otros tal vez nos hemos vanagloriado por lo que hemos hecho. Y otros tal vez hemos tenido miedo y lo hemos escondido. Pero mis hermanos, lo importante para nosotros es de que tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que comprende nuestra situación y un Dios que está dispuesto a perdonarnos, como hacía en la época de Nínive. Dios estaba más dispuesto a perdonar a Nínive que a Jonás. Jonás no quería perdonarlo, pero Dios está dispuesto a perdonarnos y está dispuesto a capacitarnos si nosotros reconocemos que hemos descuidado el don que hemos recibido. Y si nosotros creemos que por alguna razón no tenemos algún don que poner en práctica, pidámoselo a Dios, porque Él es grande en amor y Él no va a dejar de darnos lo que nosotros le pedimos. Dice de que si el padre de familia es bueno con sus hijos, ¿cómo no será nuestro Padre que está en los cielos? Dice de que si su hijo le pide al papá un pan, no le va a dar una piedra. Así es que si le pide un pescado, no le dará otro animal dañino, un escorpión, una serpiente, como lo dice, sino que le dará lo necesario. Así también es nuestro Dios. Si nosotros, mis hermanos, hasta ahorita no hemos trabajado en la iglesia, pidámosle a Dios, vayamos de rodillas y digámosle: Señor, yo no he podido descubrir cuál es mi don, pero ayúdame a poder hacerlo y a poder usarlo de la mejor manera. Y si nosotros creemos que hemos tenido dones y no los hemos ejercitado, pidámosle a Él la fortaleza y la fuerza para poder hacerlo. Y si lo estamos haciendo, no nos vanagloriemos por eso, sino que la honra sea para nuestro Dios. Así es de que, hermanos de la iglesia de Lomis, Dios nos ha dado una obra que hacer en este lugar y donde quiera que andemos. Dios quiere que ayudemos en la edificación del cuerpo de Cristo y en cumplir la misión que Él les dio en aquella ocasión a los apóstoles, pero que esa misión también es para nosotros. Ir por el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero la salvación va a llegar si nosotros, como portadores del mensaje, lo transmitimos y invitamos a estas personas al arrepentimiento. Que el Señor les bendiga y nos ayude a poner en práctica el don que hay en cada uno de nosotros. El Señor les bendiga.